Bienvenido al tutorial para el registro manual de comprobantes a través del sistema Marangatú. Primeramente, debe ingresar al sistema Marangatú con su usuario y clave de acceso. Es importante recordar que el registro de comprobantes es obligatorio para los contribuyentes del IVA, IRP por ventas provenientes de servicios personales y el IRE simple. En el menú principal, seleccione la opción Declaraciones informativas, Gestión de comprobantes informativos. Luego, podrá ver las opciones de gestión en la que seleccionaremos la opción Registro manual. Esta forma de registro lo puede realizar en cualquier momento y una vez finalizada la carga de los periodos ejercicios correspondientes, confirmar la presentación en los plazos que correspondan, que podrán ser mensualmente o anualmente de acuerdo a sus obligaciones. A continuación, el sistema muestra las opciones de registros, ventas, compras, ingresos, egresos. En la opción Ventas se encuentran disponibles para su registro los tipos de comprobantes que usted emite por sus ventas o servicios y que son timbrados como por ejemplo factura, boleta de venta, nota de débito y crédito o ticket de máquina registradora. Siguiendo con la opción Ventas, en el apartado Datos del comprobante, deberá seleccionar primeramente el tipo de comprobante que se registrará y en este ejemplo seleccionamos factura. Luego, deberá completar la fecha de emisión del comprobante, el número de timbrado y el número del comprobante, y este último debe contar con 13 dígitos, incluidos los ceros a la izquierda. En caso de no contar la numeración del comprobante con los ceros a la izquierda, se deberá consignar al momento del registro. A continuación, en la sección Información de la operación, deberá elegir las opciones Condición de la operación, pudiendo ser contado o crédito, y también deberá informar si la operación fue realizada en moneda extranjera o no. En caso de que la operación fue realizada en moneda extranjera, deberá convertir a guaraníes los montos declarados. En el apartado Información del comprador del bien o del servicio, deberá seleccionar el tipo de identificación que corresponda. En la sección correspondiente a importe de la operación, debe cargar los montos con IVA incluido y los montos no gravados o exentos que figuren en el comprobante. El sistema calculará automáticamente el monto correspondiente al impuesto, así como el total IVA y el total del comprobante. En el apartado Imputación a obligaciones asociadas, se debe seleccionar la o las obligaciones que estén asociadas al comprobante registrado. El sistema le mostrará las obligaciones que tenga registrada en el RUC para su imputación. Cuando marca o imputa el comprobante a una obligación, significa que está informando que ese comprobante va a ser considerado en la liquidación de ese impuesto que marcó. Se aclara que, al imputar los comprobantes a las obligaciones, estos montos no impactan automáticamente en sus declaraciones juradas de liquidación de impuestos. El sistema no solicitará al contribuyente la carga en forma discriminada del monto o la porción del valor total del comprobante que imputa a cada impuesto, en el caso que el comprobante se impute a más de un impuesto. Por último, deberá seleccionar la opción Guardar e ingresar próximo. El mismo procedimiento se deberá realizar para registrar los demás comprobantes. Importante: el sistema realizará en forma automática las validaciones relacionadas al timbrado del comprobante registrado, a los datos del RUC, entre otras, y si algún dato fue inválido o no fuere congruente con las demás, emergerá un mensaje de alerta a efectos de que se realicen las verificaciones pertinentes. Ahora veremos cómo cargar otro tipo de registro, para lo cual se debe regresar a la sección Registro de comprobantes. Realizaremos el registro de las compras. En esta opción se encuentran disponibles para su registro los tipos de comprobantes que usted recibió por sus compras y que sean comprobantes timbrados como por ejemplo factura, autofactura, boleta de venta, boleta resimple, nota de débito y de crédito, ticket de máquina registradora, entre otros. En esta opción, excepcionalmente, el único comprobante que no es timbrado y que podrá registrar es el despacho de importación. En el apartado Datos del comprobante, podrá visualizar los campos que hay que completar dependiendo del tipo de comprobante seleccionado.
Siguiendo con la opción Compras, en el apartado Datos del comprobante, deberá seleccionar primeramente el tipo de comprobante que se registrará. En este ejemplo seleccionamos Factura. Luego deberá completar la fecha de emisión del comprobante, el número de timbrado y el número del comprobante, este último que debe contar con 13 dígitos, incluidos los ceros a la izquierda. En el caso de no contar la numeración del comprobante con los ceros a la izquierda, se deberán consignar al momento del registro. Seguidamente, en la sección Información de la operación, debe seleccionar si la operación es realizada en moneda extranjera o no, y en condición de la operación, si la operación es a crédito o al contado, según sea el caso. En el caso de seleccionar que la operación fue realizada en moneda extranjera, los montos a ser registrados deben ser cambiados o convertidos a guaraníes. Luego, en el apartado Información del proveedor-vendedor, debe seleccionar el tipo de identificación que corresponda. En la sección correspondiente a importe de la operación, se deben cargar los montos grabados por el IVA al 10% y o al 5% y o el monto no grabado o exento que figure en el comprobante. El sistema calculará automáticamente el monto correspondiente al impuesto, así como el total IVA y total del comprobante. Si se trata del tipo de comprobante autofactura, boleta re simple, boletos de lotería o tickets de máquina registradora, el sistema solo requerirá el monto total del comprobante. Luego, en la sección Imputaciones a obligaciones asociadas, se debe seleccionar las obligaciones que estén asociadas al comprobante registrado. Esto significa que dentro del comprobante existen compras asociadas al impuesto seleccionado, pudiendo ser más de uno. Aquí también podrá marcar la opción No imputar, el cual sirve para indicar que dentro del comprobante registrado existen operaciones que no están asociadas a ninguno de sus impuestos. Por último, debe seleccionar la opción Guardar e ingresar próximo. De esta manera, deberá proceder para registrar los demás comprobantes. A continuación, veremos cómo registrar ingresos, para lo cual debemos seleccionar esta opción. En la misma, se encuentran disponibles para su registro los tipos de comprobantes que fueron emitidos a su nombre, pero que no son documentos timbrados, como por ejemplo, liquidación de salarios u otros comprobantes de ingresos. En caso de tratarse de ingresos por sus prestaciones de servicios o por sus ventas a crédito, se deben registrar los comprobantes que no son timbrados emitidos a nombre del adquiriente, como por ejemplo el recibo de dinero. En el apartado Datos del comprobante podrá seleccionar el tipo de comprobante a registrar y luego deberá completar el periodo de liquidación y el número del comprobante. Seguidamente, en la sección Información del empleador, se debe seleccionar el tipo de documento. Si selecciona RUC, debe completar el número y el sistema automáticamente recuperará el nombre o razón social. En la sección correspondiente a importe de la operación, debe cargar los montos del comprobante registrado grabados por el IVA y o los montos no grabados o exentos que figuren en él. El sistema calculará automáticamente el monto total del comprobante. Si no hay valor a informar en alguno de los campos, se debe cargar el valor 0. Luego, en la sección Imputaciones a obligaciones asociadas, se debe seleccionar las obligaciones que estén asociadas al comprobante registrado. Por último, debe seleccionar la opción Guardar e ingresar próximo, procediendo de la misma forma para registrar más comprobantes de ingresos. A continuación, realizaremos el registro de la opción Egresos. En esta opción se encuentran disponibles para su registro los tipos de comprobantes que usted recibió por sus compras y que sean comprobantes no timbrados, como por ejemplo comprobantes de egresos por compras a crédito.
pago de cuotas documentadas con recibo, pago de salarios al personal, entre otros. En la sección Datos del comprobante, deberá completar dependiendo del tipo de comprobante seleccionado. En este ejemplo, como tipo de comprobante, seleccionamos liquidación de salario y debemos completar el periodo de liquidación y el número del comprobante. Seguidamente, en la sección Información del empleado, registraremos los datos del empleado, debiendo seleccionar el tipo de documento. En este ejemplo, cédula de identidad y cargar la misma. Si selecciona RUC, debe completar el número y el sistema automáticamente recuperará el nombre o razón social. En la sección correspondiente a importes de la operación, se registra el monto total del egreso que figure en el comprobante. Luego, en el apartado Imputaciones a obligaciones asociadas, se debe seleccionar las obligaciones que estén asociadas al comprobante registrado. Por último, selecciona la opción Guardar e ingresar próximo, procediendo de la misma forma para registrar más comprobantes.